Hola, hola. Hoy traigo un podcast que tenía muchas ganas de grabar hace tiempo y sobre un tema que además en alguna ocasión he hablado en un vídeo corto de Instagram y es sobre cuando tenemos una época difícil y nos sentimos como un bicho raro e incluso muchas veces rechazamos nuestra propia forma de ser. Y es cierto que hay momentos y a veces nos pasa a personas que durante muchos momentos de nuestra vida, nuestra forma de ser nos hace sentir, o en la interpretación que hacemos de nuestra forma de ser, nos hace sentir como que hay algo en nosotros que no está bien, con que nuestra forma de ser es demasiado sensible, demasiado preocupada, de alguna manera es demasiado algo que nos resulta incómodo y que en algunas ocasiones evaluamos como que nos está trayendo problemas y que no nos deja estar tranquilos, relajados o como a nosotros nos gustaría, ¿no? Y muchas veces me pasa en consulta, y seguramente si esto lo está escuchando alguien que venga conmigo a consulta, lo habrá escuchado porque yo intento hacer un parón en este momento, ¿no? Y darnos cuenta de que en parte nos estamos rechazando a nosotros mismos y nos estamos diciendo que como somos no es bueno o que no es sano. Y muchas veces ese paso que estamos haciendo, ese crítico interior que estamos sacando, que hace que nos autofustiguemos, viene de un sitio y tiene una utilidad en el pasado, pero también conlleva como una, vamos a verlo metafóricamente, ¿vale? Como una agresión a nosotros mismos, ¿no? Muchas veces viene de un sitio en el que estaba un entorno estresante o hemos creado esta forma de ser heredada de algunos familiares y no nos ha gustado eso, verlo en ellos, y además no nos gusta a día de hoy verlo en ellos ni verlos en nosotros, y muchas veces es más fácil como criticarnos a nosotros mismos y hacernos un poco de menos a nosotros mismos que enfrentarnos a que a veces hay contextos en los que las personas que son más nerviosas o que a lo mejor son más expresivas, pues como en la sociedad en la que vivimos, que hay tanto miedo a tantas cosas y que además tenemos que ser planos, y este positivismo que tenemos tan todo happy flower y Mr. Wonderful, pues que no hay cabida para las personas que expresan sentimientos, que a lo mejor son muy intensas emocionalmente, pero el problema no es esa intensidad emocional y ese nerviosismo. La dificultad es que como sociedad todavía no hemos aprendido a entender qué remueve esas cosas en nosotros cuando alguien está nervioso alrededor de nosotros, cuando lo vemos mal, y cómo a veces tenemos que poner límites porque a lo mejor no podemos acompañar a esa persona o porque las acciones que está teniendo esa persona nos están resultando muy intensas. Creo que al final hay mucho aprendizaje sobre nosotros mismos y sobre los demás, en el cual poder tener conversaciones que no son cómodas, pero que nos pueden ayudar a poner un equilibrio entre lo que nosotros somos y lo que son los demás para que haya un espacio para todos. Y ni nosotros invadir el espacio de los demás, ni que los demás nos coarten nuestra forma de ser, ni al revés, que no permitamos a los otros ser de otra manera, ¿no? Muchas veces yo comento en consulta que quizás es encontrar el entorno en el que podamos ser como somos y que incluso esas personas tengan confianza también para decirnos, oye, lo siento, hoy no te puedo acompañar en este tema. O, ¿qué te parece si hoy hablamos de otra cosa? ¿Sabes? Porque al final sentirnos acogidos, sentir que las personas con las que estamos nos quieren como somos, nos permiten ser como somos, y el permitirnos es porque muchas veces sentimos que no tenemos derecho a ser como somos. Pero cómo somos viene de muchas cosas. Viene de experiencias, viene de aprendizajes heredados de nuestros padres o de nuestras personas de cuidado. Y muchas veces a nosotros mismos tampoco nos gusta porque muchas veces lo interpretamos como que nos genera más malestar. Pero yo siempre digo que al final todas las personas tenemos cosas positivas y cosas desagradables, y que si nos juzgamos de esa manera, al final nos estamos criticando a nosotros mismos y nos estamos dando el mensaje de que nosotros no somos válidos, correctos, suficientes, o que hay algo malo dentro de nosotros. Y esa sensación de sentir que hay algo malo dentro de nosotros es horrible. Es una sensación
de sentir que hay algo que se tiene que arreglar o que no se puede arreglar y que ese malestar que tenemos es casi que imposible de resolver. Y creo que al final es un autorrechazo. Y qué triste, ¿no? Es que no nos demos cuenta a veces de que evidentemente hay cosas que no nos gustan de nosotros, pero que no son tan malas como pensamos, que quizás el malestar viene más de no saber acompañarnos y de costarnos compartir con otras personas estas partes de nosotros más vulnerables, más sensibles, que menos nos gustan, que nos traen malestar, porque en el fondo es, no quiero esto porque me trae malestar. Pero es que aunque pensemos que hay otras personas que no tienen estas características, que seguramente en unos son unas y en otros son otras, esas personas también sufren por otras cosas. Todos sufrimos. El sufrimiento es parte de la vida y hay cosas que nos va a traer la vida que son muy dolorosas y muchas de ellas no las vamos a poder controlar. Pero si partimos de una sensación de que hay algo malo en mí, de que rechazo mi forma de ser, va a ser todo mucho más difícil, porque al final lo que somos y cómo somos es importante dentro de nosotros. Y si empezamos a ver de dónde viene, a entender por qué se creó, cómo eso en algún momento de mi vida me ha ayudado, me ha protegido, me ha ayudado a estar tranquilo o estable en un entorno en el que había mucho nerviosismo, me ha ayudado a sacar adelante cosas que a lo mejor sin ese nerviosismo, sin esa parte de nosotros que nos gusta, que no nos gusta, no hubiéramos podido salir adelante. ¿Qué pasa? Que genera mucho malestar. Vale, vamos a trabajar sobre ese malestar. Vamos a ver cómo soy yo, de dónde viene eso que soy yo, qué cosas puedo a lo mejor cambiar y mejorar y qué cosas no, porque son muy intrínsecas en mí y entonces tengo que aceptar que son parte de mí y que son tendencias que van a salir automáticas. Esto que estoy hablando no es fácil y es un camino que lleva su proceso, pero creo que es mejor llevar este proceso que seguir rechazándonos y seguir sintiendo que hay algo dentro de nosotros que es defectuoso. Porque cuando vas viendo ese trabajo interno que decía yo antes de ver por qué nos estamos rechazando, por qué somos tan exigentes, por qué necesitamos controlar, por qué sentimos que somos muy nerviosos, por qué sentimos que somos muy intensos, llámalo X, porque pueden ser muchas cosas que a lo mejor me estoy dejando atrás y no quisiera que lo que te esté pasando a ti no esté siendo acogido aquí, pero entiende que está dentro. Cuando estas cosas nos pasan, muchas veces en la infancia o en la adolescencia, como el entorno era muy caótico o a las personas de, de nuestro entorno hacían cosas que nos hacían mal, que dolían o qué tal, como no podíamos enfrentarnos a ese entorno o salir de ese entorno o estábamos a merced de esas personas o de esas situaciones, creamos la idea de que el problema éramos nosotros. Y eso es muy típico en niños. Crear la sensación de que no es que mi padre esté pasando una depresión, porque yo no soy capaz de darme cuenta de que a lo mejor mi padre está pasando una depresión, o que en mi entorno hay maltrato, o que en mi entorno las conductas que tiene mi familia, mis seres queridos, no son tan sanas. Pero como yo no tengo la capacidad de raciocinio para entender que a lo mejor mi entorno no está siendo saludable, introyecto esa idea de que soy yo que tengo un problema y que soy yo el que tengo que hacer determinadas cosas o el que tengo que controlar. Y eso termina generando a nosotros como adultos la sensación de que tenemos un problema interno. Pero muchas veces cuando vamos trabajando estas cosas, ya sea en terapia o a través de lo que nosotros creamos, leyendo lo que consideremos, ¿vale? Nos vamos dando cuenta de que ha sido una tendencia automática y que no podemos tener la culpa de tantas cosas que creemos que tenemos, que los demás también tienen su influencia y su acción en las cosas que nos pasan y en las interacciones humanas. Todo tiene parte y parte. Es verdad que a lo mejor pues hay épocas que estamos más reactivos, que actuamos más, no sé, agresivamente, más impulsivamente y que eso a lo mejor se puede matizar sabiendo por qué estoy reaccionando de esa manera, pero que también a veces las otras personas también están propiciando esos comportamientos porque a lo mejor rechazan cosas de nosotros o no se sienten incómodas cuando nos ven mal y entonces no nos estamos sintiendo acogidos. Y ahí conlleva introspección, valorar por qué se están dando estas cosas, qué cosas me están haciendo a mí activarse, qué cosas me están detonando
Y si las personas de nuestro entorno las queremos y son personas que podemos tener mínimamente una conversación, oye, mira, es que cuando te cuento las cosas que me pasan, siento como que intentas quitarles importancia y entiendo que en el fondo quieres que yo no le dé mucha importancia para que esté mejor, pero es que a lo mejor en este momento lo que me vendría bien es que me escucharas y que me hicieras sentir que lo que estoy sintiendo es normal, que tú algún momento de tu vida lo puedes haber sentido, que no soy un bicho raro por estar como estoy o por cómo me siento, porque muchas veces necesitamos ser acogidos o no, oye, mira, lo que necesito de ti es que me ayudes en esto específico y puntual, porque me supone tanto enfrentarme a esto que si me ayudaras me lo harías más fácil. Creo que esto que cuento no es fácil, no voy a decir que todas estas situaciones sean fáciles, pero sí puedo decir a ciencia cierta que cuando empezamos a hacer todas estas introspecciones, empezamos a identificar por qué las cosas a mí me duelen, cómo las estoy interpretando desde mí, es decir, de qué soy yo, y también si hay algo del entorno que está influyendo en esto. Si a lo mejor mi entorno no está sabiendo acogerme, o a lo mejor mi entorno está detonando cosas en mí que me duelen. Pues si yo tengo en cuenta esas cosas y las voy identificando, qué parte es mía y qué parte es del entorno, de las personas con las que convivo, de mi entorno de trabajo, puedo entender sobre qué cosas puedo hacer yo algo. Y estoy ya en una posición más de adulto, adulto no indefenso ante las circunstancias, sino adulto consciente de lo que está pasando, de qué cosas puedo modificar y qué no, porque son inherentes en mí. Y dentro de esas cosas que son inherentes en mí, que a lo mejor no puedo cambiar o no puedo activar con otras personas, ¿cómo me puedo acompañar con todo esto que soy? ¿Cómo me puedo hacer más fácil todo esto? ¿Cómo me puedo tratar mejor con todo esto que me cuesta en mí? Vuelvo y repito, esto no es fácil, pero sí que mejora muchísimo la calidad de vida. Vamos a ser un poquito más compasivos con nosotros mismos. Vamos a intentar ver que todo lo que somos no son invenciones nuestras porque a nosotros nos dé la gana, sino porque vienen de una historia. Y esa historia también merece ser respetada y atendida con cariño. Y quizás aprovechar para empezar a relacionarnos con nosotros mismos de otra manera más respetuosa primero quizás y luego con más cariño. Y lo que somos no es un defecto y no es un problema, es algo que se ha ido creando y que quizás es más fácil echarme la culpa a mí que darme cuenta de dónde viene o qué se está activando, porque también otras personas también reaccionan, porque también tienen sus dolores, sus heridas, y hay veces que reaccionan las mías con las de la otra persona, pero yo las de la otra persona las justifico y las veo racionales, pero las mías no, porque yo no tengo derecho, porque yo tengo que hacerlo todo bien, porque yo no me puedo equivocar, porque tengo miedo de que si yo a lo mejor le digo algo a alguien, esa persona se enfade o se vaya. Y quizás hay que empezar a darnos cuenta de que ya somos adultos capaces de enfrentarnos a estas cosas y que hay gente que se va a ir, aunque no digamos nada, aunque no tengamos un conflicto con esa persona, y quizás aceptar que hay cosas que tenemos que ir perdiéndoles el miedo, porque ese miedo a esas cosas son las que nos están limitando a día de hoy. Hay personas que se van a ir, hay personas que aunque nos portemos muy bien con ellas nos van a tratar mal, hay personas que nos tratan mal y no todo eso que nos hacen es porque nos lo quieran hacer a nosotros directamente, muchas veces es por sus propias cosas, por sus propias creencias, por sus formas de actuar, y muchas veces pensamos que todo está relacionado con nosotros y muchas cosas que no están relacionadas con nosotras, sino con sus propias situaciones como las nuestras. Entonces vamos a poner de moda un poco el hablar con la gente con la que nos sentimos seguras y con la que queremos, pequeñas cositas poquito a poco, y vamos a empezar a despersonalizar las que nos hacen otras personas que no son tan importantes para nosotros. Eso no quiere decir que nos demos un poco de espacio para que duelan. Las cosas van a doler y las cosas que nos hacen la gente, nos guste o no, las queramos o no, sean gente cercana o no. Pero luego ya una vez yo me he sentado, he llorado, me he enfadado, voy a racionalizar esto y voy a empezar a pensar si esto tiene más opciones de las que yo estoy pensando. Y si esto a lo mejor mm, puede dolerme, pero no le puedo dar tanto poder porque al final son personas que escapan a mi control y que además incluso puede ser que lo estén haciendo por otros motivos. Incluso si el entorno en el que estoy está siendo insano, también tengo derecho a irme. Y también, aunque yo crea ahora mismo que no puedo, realmente puedo buscar otras opciones laborales, puedo buscar otros amigos, otras cosas. Quizás hay que llegar a un equilibrio entre tomar decisiones
para hacer cosas más sanas y también hablar con los contextos en los que estoy para explicarles mi situación, para ver cómo lo ven esas personas y poder reajustar las cosas a un punto intermedio, un poco más sano, un poco más adulto. Y cuando digo adulto no digo que seamos niños, pero muchas veces estamos actuando por automatismos y cosas que se crearon hace muchos años atrás y que se crearon desde una indefensión de situaciones en las que no podíamos tomar decisiones y en las que estábamos un poco a merced, pero ahora no. Ahora somos adultos y ahora como adultos que somos, podemos tomar decisiones y aunque estemos muy mal económicamente y a lo mejor no podamos dejar el trabajo, sí podemos ir buscando otro o sí podemos ir separándonos de personas que vemos que no hay forma de hablar con ellas, que realmente las cosas que hacen nos hacen daño o hay maldad detrás. Bueno, espero que este podcast te sirva un poquito para acompañarte si te estás pasando un momento difícil o si hay algo que esté pasando por ti que sea retador. Quiero que sepas que somos muchas personas las que pasamos por este tipo de cosas eh, y que aunque te sientas un bicho raro en muchas ocasiones o hayan partes de ti que no te gustan, no estás mal, no eres un bicho raro, no estás enfermo. Muchas veces hemos patologizado muchísimas cosas que son normales, como crisis existenciales, como cambios internos, como duelos, como situaciones en las que el contexto no es favorable y hemos pensado que el problema somos nosotros que estamos enfermos. Pero justo estos días estaba hablando en consulta con una persona y digo, ¿por qué no vemos un poco más la salud mental como he tenido una época en la que me han pasado muchas cosas duras? Quizás he recibido acoso o mobbing o relaciones tóxicas o muchas cosas desagradables y ahora estoy pasando un poco las repercusiones de todo ese periodo en el que yo fui fuerte, en el que estuve ahí y quizás ahora es como si me hubiera partido una pierna pero a nivel emocional y ahora me está saliendo todo lo que es digerir eso que me pasó, todas las emociones recicladas, todo lo que he ido guardando y no he podido sentir. Y en estas épocas hay mucha desregulación. Hay mucha desregulación de sensaciones raras, de sentirme que no me reconozco, de sentirme perdido, sensaciones de inestabilidad. Le hago una metáfora que es como estar en medio del mar y sentir que no tienes ni una tabla para agarrarte a veces y que no sabes cuándo vas a llegar a algún sitio donde te puedas agarrar, ¿no? Es un poco como estar en la oscuridad, en el naufragio, ¿no? Pero tengo que decirte que todas estas cosas también se pueden trabajar y que entendiendo un poco más cómo somos, qué nos ayuda, qué nos regula, eh, no aislándonos, que muchas veces nos aislamos para no molestar, intentando poco a poco conectar con las cosas que también nos ayudan, que también disfrutamos, para llegar a un equilibrio entre siento todo esto que necesito sentir, aunque me dé miedo y me asuste, pero esto va a ir pasando también y esto también se va a ir colocando en el sitio. Esto que ahora no entiendo, que estoy sintiendo, que no entiendo por qué, que me hace sentir tanta inseguridad, tanto malestar, tanto peligro. Esto que a lo mejor es una digestión, que si a lo mejor necesito una ayuda, oye, voy a ir al psicólogo y que me acompañe porque esto se me está haciendo muy retador, pero que sepas que esto es un proceso normal que pasa a muchas personas y que también se pase y también se aprenden estrategias para acompañarte, para estar mejor, para agarrarte también a esas pequeñas cositas que sí que funcionan y ayuda un poco a transitar todo esto de una manera más sostenida quizás. Bueno, espero que todo esto te resulte útil, como decía antes. Te mando un abrazo enorme si lo estás pasando mal ahora. Quiero que sepas que esto también se pasa y que las cosas también mejoran y que quizás hay épocas de nuestra vida que tenemos que transitar cosas difíciles y que no significa que sean para siempre, ¿vale? Te mando un abrazo enorme, cuídate y cualquier cosa, coméntala o escríbeme. Un abrazo.